persona, la mayoría de las personas tienen una lucha en el presente, pero que trabaja en el futuro, y muchos de esos desafíos trata en ser mejor, y administramos un estado entre el estado presente y el estado ideal. Por un lado, la realidad en la que vivimos, pero por el otro lado, la realidad en la que aspiramos o en la que deseamos vivir. Y esto trasciende las religiones, trasciende las culturas, trasciende las naciones, trasciende por todo el mundo, porque toda persona, al menos la gran mayoría, desean, anhelan, aspiran a ser mejor, poder llegar a ese ideal que muchas veces puede hasta llegar, y vamos a ponerlo entre comillas, a ser la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable, esa voluntad que es perfecta, que según Romanos 12:2 dice que necesitamos renovar nuestra mente para poder entender esa voluntad para nuestra vida. Amén. Y escuchamos frases como: yo podría ser mejor en lo que hago. Toda persona que aspira a ese ideal puede decir: yo podría, o yo puedo, o quiero, o anhelo ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor empresario, un mejor cristiano. Y hasta una oración que muchas veces las escuchamos en este altar, y posiblemente en el privado, en su casa, anhelando, deseando ser un mejor hijo de Dios, ¿sí o no? Prometimos cuántas veces decir: me voy a consagrar, me voy a poner las pilas, voy a buscar más de Dios. El lunes arranco leyendo la Biblia, ¿sí o no? Este año voy a ayunar 3, 4 veces por semana, ¿sí o no? Porque hay un anhelo adentro nuestro que también necesita ser alcanzado. Y nadie duda del anhelo que podemos tener en ser mejor cada día. De una o de otra forma estamos esta noche en este lugar porque entendemos que también necesitamos cambiar. Qué cosas que tienen que transformarse posiblemente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar o en nuestra manera de caminar, ¿sí o no? Y es esa distancia en la que hay una lucha, hay un proceso entre la realidad que vivimos y lo que deseamos, entre el presente en el que estamos luchando y el ideal al que estamos aspirando. Y en este presente tendría que ser el lugar de la preparación para lograr el éxito, para dar ese salto hacia lo que anhelamos. Y en la palabra encontramos ejemplos claros de personas que enfrentaron esa misma situación que la gran mayoría de nosotros atraviesa. Siempre repito lo mismo: todos de una o de otra forma estamos siendo procesados, todos de una o de otra forma estamos en medio de un proceso. Nadie se gradúa de los procesos de Dios. Uno los supera, uno la lucha, uno la pelea, un momento donde se pone más aguerrida las cosas, pero siempre estamos en medio de un proceso. Yo he salido de uno y cuando quise acordar estaba en el medio de otro. Y decir: ¿cuándo termina esto? Decirle que tenés al lado: no te desanime, decirle: no termina nunca. Porque hay una lucha. Hay una lucha. Hay una lucha ahí en el medio entre lo que queremos hacer, entre lo que deseamos hacer, entre meternos en el proceso con mayor intensidad o tratar de salir lo más ileso posible, o tirarnos en la comodidad del proceso y decir: bueno, este es el lugar en el que me toca estar. Ya vamos a ir profundizando un poquito más acerca de esto. Y este mensaje yo lo llamé 400 kilómetros. 400 kilómetros son lo que el pueblo de Israel... Hay una discusión teológica, porque ahora lo va a googlear y me va a decir: no, pastor, eran 434,5. O hay algunos que dicen son 600. La gran mayoría coincide que son 400 kilómetros entre la salida de Egipto y Canaán, la distancia que tiene el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Y uno entiende de que es un proceso de día. Una persona normalmente, como
cualquiera de nosotros que estamos en este lugar, dice que puede caminar, si se lo propone, entre 30 y 40 kilómetros diarios. ¿Cómo estamos con eso? Pastor, yo para ir a 2 cuadras agarro la bicicleta o la moto. Está bien, bienvenido a mi team. Pero si uno se pone a sacar las cuentas, en los 40, si uno lograra, vamos a poner el ideal, 40 kilómetros por día, era un trayecto que tan solo debía durar 10 días, pero le termina llevando al pueblo de Israel más de 40 años en medio de un proceso, en medio del desierto. Entonces ahí es donde uno empieza a comprender, a entender cómo funcionan los procesos. Podemos renegar del proceso, podemos quejarnos del proceso, podemos enojarnos con el proceso, podemos vivir fastidiosos y levantarnos toda la mañana quejándonos sobre el proceso, o podemos aprender a caminar a través del proceso, entendiendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y graduarnos lo más rápido posible para atravesar ese proceso, ¿sí o no? Amén. Moisés tuvo que lidiar con un pueblo de Israel que desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad en la tierra prometida atraviesan un montón de situaciones que seguramente Moisés como líder no estaba preparado. Moisés tiene algo que yo creo que es lo que funciona en una visión. La visión tiene que ser fácil de entender, pero eso no significa de que sea fácil de ponerlo en práctica. El Señor se reúne con Moisés, recuerdan lo que le dice: quiero que vayas, que busques a mi pueblo que está en Egipto y me lo traigas a que adore en este monte. Fácil de entender. Fácil de entender. Quiero que vaya, lo busque y lo saque. En el medio el faraón se pone de los pelos y tiene que desatarse 10 plagas hasta que lo último termina torciéndole el brazo, porque al Señor absolutamente nadie le gana, y termina liberando al pueblo. Y Moisés tiene que lidiar con esto. Tiene la visión ideal, un pueblo libre adorando a Dios, pero en la realidad es que este pueblo está siendo esclavizado. Éxodo 3, Dios le dice a Moisés: ciertamente yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Es más, he oído sus gritos de angustia. Dice la palabra, a causa de la crueldad que tienen los capataces con mi pueblo. Y estoy al tanto de su sufrimiento. Esto es bueno, Dios está al tanto de lo que estamos sufriendo. Por eso he descendido para rescatarlo, dice, del poder de los egipcios. Sí, también a sacarlo de Egipto, a llevarlo a una tierra que es fértil, que es espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel. Y el Señor le dice: ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar a mi pueblo de Israel. Y este es uno de los mejores ejemplos que encontramos en la palabra acerca de cuál es el presente y cuál es el ideal. El presente es que el pueblo está cautivo, está en cautividad, el pueblo le está pasando realmente mal, el pueblo está realmente angustiado, pero aparece Dios con una palabra diciendo: este no será su final, sino que los voy a sacar, no a cualquier tierra, una tierra que es espaciosa, que es capaz de fluir leche y miel, porque he pensado en su futuro. Por eso dice la palabra: he pensado en el futuro, tengo planes para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, al fin de darle, dice la palabra, un futuro. Y eso es lo bueno. Y este es uno de los mejores ejemplos. Pero la realidad de Moisés es que se encontraba en un lugar de aislamiento. Tampoco Moisés es el líder ideal. A mí me gusta siempre decir esto, porque Moisés está cuidando, dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Moisés ni siquiera tiene oveja propia para apacentar y tiene que cuidarle las ovejas al suegro. Una bendición, ¿sí o no? Es incapaz, está lejos de su pueblo. La vida de Moisés es la de un fugitivo, ni siquiera él está en un estado ideal para sacar al pueblo. Dios no busca a alguien que está empoderado, alguien que tiene influencia. Dios no busca a alguien que tiene los contactos necesarios. Dios busca a un fugitivo que lo está buscando durante 40 años con todo el peso que tiene el gobierno de Egipto. Y lo busca a Moisés para que vaya y, lo que decimos en argentino, se meta en la boca del lobo.
duditativo de lo que Dios puede hacer, inseguro de su capacidad. Su realidad estaba tan pero tan alejada de la grandeza de ser un líder. Y en ese ideal, Dios había visto a Moisés un líder capaz de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aunque Moisés se ve incapacitado, aún así Dios tiene un propósito para su vida, y esto es tremendo. Porque no es el proceso el que determina si Dios va a cumplir el propósito para nuestra vida, sino es en el Dios que cree en que nosotros confiamos en Él y Él puede hacer cosas grandes para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestra familia, para el propósito por el cual hemos sido llamados, ¿sí o no? Y a medida que Moisés avanza en la misión que Dios le ha dado, ese espacio se empieza a cerrar. Comienzan a haber señales, maravillas, intervención divina. Moisés se convierte en el líder que Dios había destinado. Y esa es la realidad que Moisés quiere vivir, pero el hoy no está marcando esos pasos. Y si nos preguntáramos, ¿dónde estamos hoy? ¿Podemos reconocer honestamente dónde estamos? Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuál es nuestro presente? ¿En qué situación estamos hoy? Honestamente, ¿sabemos dónde estamos? ¿Sabemos cuál es el próximo paso para avanzar? Negar la realidad no va a hacer que podamos llegar a superarnos. Por eso Pablo dijo, nadie tenga un concepto de ti más alto, ni tampoco que tengas un concepto más bajo del que debe tener, sino que pensemos de nosotros mismos, dice la palabra, con moderación. ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Más alto, más bajo o con moderación? ¿Sabemos cuál es la realidad presente para saber cuáles son las herramientas que necesitamos? Moisés no está negando la realidad, sabe su situación, pero el Señor le empieza a mostrar milagros, el Señor le empieza a mostrar maravillas, el Señor le empieza a mostrar señales que nunca se habían visto, mis amados hermanos. Esas señales no se manifiestan en nuestra vida hasta que no reconocemos lo incapaces que somos sin el Señor. ¿Alguien dice amén a esto, sí o no? Y yo sé que todos criticamos la inseguridad. Todos criticamos la inseguridad de Moisés. Pero ¿qué pasaría si hoy viene el Señor en la soledad? Porque no es que se lo dice adelante un montón y Moisés, bueno, tiene que encarar para no pasar vergüenza. En la intimidad, solo. ¿Se imaginan lo que es para Moisés levantarse todos los días, todas las mañanas, después de haber sido criado en el palacio y de estar con olor a ovejas? No un día, no 2 días, no 3 días, 40 años. Y un día se le aparece Dios de la nada y le dice, quiero que vaya y liberte al pueblo. Cualquiera de nosotros nos replantearíamos si estamos capacitados, ¿sí o no? Salvo obviamente que tener al lado que está lleno de fe y dice, encaro el tren, amén. ¿Y cuál es el concepto que tenemos hoy de nosotros? A menudo nos cuesta aceptar nuestra realidad, porque muchas veces también significa tener que enfrentar nuestras propias debilidades. Nos lleva a enfrentar aquellas cosas que dijimos, no, yo nunca lo voy a hacer. Y de pronto la realidad te dice, sí, lo tenés que hacer. Para Moisés fue, ¿quién soy yo? Porque de alguna manera Moisés conoce su realidad. Y cuando Dios nos envía a hacer algo, generalmente nos envía a hacer cosas en las cuales no nos sentimos preparados. Pero es justamente para que Él nos capacite y que también aprendamos a confiar 100% en Él. Y también para que no nos llevemos nosotros su gloria, sino que podamos decir, Señor, no he sido yo, has sido tú. Amén. Gedeón es un buen ejemplo de alguien que vive una realidad lejana de su ideal. Gedeón está limpiando trigo en su lagar para protegerlo de los madianitas, una realidad horrible. Y Gedeón actúa de manera furtiva, lo que simboliza la parálisis que el miedo puede terminar causando. La opresión que sufría su pueblo había llevado a Gedeón a un estado de inseguridad total, resignación, donde todos los sueños, donde todas las aspiraciones terminan quedando
postergada. No sé si alguna vez estuviste en esa estación. Muchas veces esos sueños postergados terminan siendo causante de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y tal vez me podés decir, pero pastor, ¿cómo voy a proyectar? Mira la situación en la que estoy hoy. ¿Cómo vamos a soñar si esta es la realidad que estoy viviendo? ¿Cómo vamos a proyectar si ni siquiera sabemos cómo vamos a hacer hoy ni mañana? Y la realidad es que nos lleva a situaciones como la de Gedeón. Y Dios lo llama de pronto a Gedeón y le dice, Gedeón, eres un varón, eres esforzado, eres valiente. ¿Qué tal si esta palabra es para alguien en esta noche? Levanta tu mano y es Dios diciéndote, no importa la realidad que estás viviendo hoy, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, joven, adolescente, niño valiente, porque Dios no mira tu realidad, Dios mira tu futuro, porque tu realidad ya está en la mano del Señor. ¡Vamos! Y este es el presente. Te pregunto, ¿cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu ideal? ¿Recuerdan David? Ungido rey, llamado por Dios, ungido por uno de los profetas más grandes de la Biblia. Pero ¿cuál es la realidad? Que hay un rey que no puede ejercer el liderazgo. En otras palabras, lo hablamos el sábado, Samuel lo manda, bueno, te ungí rey, te eché el aceite sobre la cabeza, el poder de Dios va a estar sobre tu vida, vas a tener un reinado sobre el pueblo de Israel. Imagino a David diciendo, wow, me llegó la hora, me llegó el momento. Y de pronto Samuel se da vuelta y David le dice, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? No, seguí, andá, tenés que seguir cuidando ovejas. No, anda, volvé, seguí haciendo lo que estás haciendo. Porque la realidad es que había un rey. Y luego de que David derrota al gigante, todo el peso del reino lo empieza a seguir para matarlo. Y lo lleva a un proceso, a una realidad, que no es el reinado, sino que lo lleva a huir, a escapar, a dormir con los ojos abiertos, a meterse en otro pueblo, a formar un ejército paralelo, a mostrar el líder que era en medio de las crisis. Y encima se le pegaban personas que uno dice, wow, en esta situación necesito personas que tengan contacto, personas que tengan vínculos, personas que tengan poder. No, a David se le acercaban los endeudados, los afligidos de corazón, los que estaban desconformes, los angustiados. Y el proceso lo lleva a ver de qué material está hecho. Dios ya ha estado en su futuro, pero está en el proceso donde necesita ser probado en su corazón. Dios sabía que la brecha entre su realidad y el futuro llegaría, que sería un futuro glorioso, pero en el mientras tanto Dios tiene que formar su corazón. Y en medio de la crisis, en medio de la situación en la que está atravesando, David necesita probar de qué material está hecho. Y yo encuentro al menos 2 oportunidades muy claras en las que David es probado su corazón en medio de la crisis. Una de esas oportunidades que tiene de poder matarlo y no lo hace es cuando Saúl le tira la lanza para matarlo. Y dice la palabra de que la lanza queda clavada en la pared. Y David tenía la oportunidad de agarrar esa lanza y clavársela a Saúl y devolverle lo que había hecho. Y aún así, David decide no tomar revancha, no tomar la oportunidad de adelantar el proceso, sino que David tenía en su corazón, cuando sea el tiempo de Dios, tomaré la posición que me toca. Y yo he visto mucha gente que ha querido adelantar el proceso de Dios, justificando, porque David tiene una muy buena causa. David ya es ungido rey. David ya ha sido aprobado por Dios. Y decide no tomar esa lanza en venganza propia. Decide no vengarse. La segunda oportunidad está allí en la cueva y corta apenas
un bordecito de su manto real. Y dijo, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová, al ungido del Señor? Porque en las crisis se revela lo que hay en el corazón. En la crisis se revela de qué material estamos hechos. Cuando todo va bien, ¿quién no confía en Dios? Cuando todo va bien, ¿quién no levanta, como cantamos esa canción, levanta un aleluya? ¿No? Pero en medio del proceso es cuando somos probados, en medio del desierto es cuando somos probados, en medio de esos procesos donde se revela nuestro carácter, donde se revelan los frutos, lo mejor o lo peor de una persona. Y es ahí, en medio del proceso donde Dios prueba nuestros corazones. Y es Dios quien nos promociona. Repito, es Dios que nos promociona y que logremos llegar a lo que Dios depositó en nuestro corazón. Porque la lucha en ese proceso es con obstáculos y es con desafíos. Esos desafíos que son muchas veces internos, como el miedo, la duda, la inseguridad. También pueden ser externos, circunstancias difíciles, falta de apoyo para superar esos obstáculos. Pero necesitamos la gracia de Dios, ya que en ese proceso no se puede cerrar con nuestra propia fuerza. Nehemías es un hombre que en mi vida personal es un líder que inspira. Enfrentó los obstáculos más grandes cuando decide reconstruir los muros de Jerusalén. Porque no solamente tiene que lidiar con escombros físicos, no solamente tiene que lidiar con la realidad de la situación que ha enfrentado Jerusalén, que sus murallas han sido derribadas, no tiene que solamente ir y levantar escombros físicos, sino que tiene que luchar contra el desánimo de su propio pueblo. Y no hay peor cosa que el pueblo se desanime. No hay peor cosa que una familia decida tirar la toalla, que un matrimonio decida tirar la toalla y decida dejar de luchar porque las cosas se pusieron difíciles. Y Nehemías tiene que enfrentar, hacer una tarea récord, 52 días para reconstruir los muros. Pero además tiene que lidiar contra el ánimo del pueblo. El pueblo está desanimado. Y lo que más me gusta es que Nehemías no decide contagiarse del desánimo, sino por el contrario, decide animar a otro. Y creo que eso tiene un propósito de parte de Dios en cada una de nuestras vidas. Confió en el Dios que estaba con él. Nehemías capítulo 2, verso 17, vamos a leer algunos versículos. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Presente. No es un negador diciendo, no, todo va a estar bien, vamos arriba, ánimo, pensemos, no. Sabemos muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruina y sus puertas fueron destruidas por fuego. Pero reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después dice, les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí acerca de mi conversación con el rey. De inmediato me contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe, se enteraron de nuestro plan, ¿qué pasó? Se burlaron con desprecio. Siempre que quiera echar mano a la obra, siempre que quieras salir de una situación, vas a encontrar los burladores de sueños, los burladores de meta. Empezás a hacer una obra de excelencia y los envidiosos empiezan a salir por todos lados. ¿Querés tener envidiosos? Dice la palabra, toda obra de excelencia despierta envidia. Nehemías no se deja ni siquiera intimidar por eso. Ahora enfrenta los muros caídos, ahora enfrenta un pueblo desanimado y todavía se encuentra con los burladores. Y al no negar, le dice, vamos, reconstruyamos y pongamos fin a esta desgracia.
Y dice que él le contestó, verso 20, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Levanta tus manos al cielo. No, ¿y cómo hago para salir? ¿Cómo hago para poner fin a la desgracia? ¿Cómo hago para salir de la situación en la que hoy estoy viviendo? ¿Y qué hago con mi presente? ¿Qué hago con mi realidad? ¿Qué hago? No la niegues. Pero no te quedes en ese lugar. Posiblemente te tenés que levantar y decir que se termine esta desgracia. Desde hoy mi casa y yo vamos a servir al Señor. Desde hoy nos ponemos los pantalones largos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a romper en el nombre de Jesús hasta que el Señor algo haga. Y dice, el Dios del cielo nos ayudará. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes, dice, no tienen parte ni parte, derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Decí conmigo, el Dios de los cielos es el que me ayuda a tener éxito. Y si se levanta un enemigo, ustedes no tienen parte, derecho legal, reclamo sobre mi historia, porque la historia ya la escribió Dios para mi vida. ¿Alguien lo puede creer a eso, sí o no? Vayan subiendo los músicos. Desarrolla fe que mueva montañas. La fe es un componente fundamental para cerrar esos espacios entre la realidad que vivimos y lo que el Señor quiere que vivamos, entre lo que somos y lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Saben por qué la fe no es un concepto abstracto, indefinido, indeterminado, impreciso, inconcreto? Sino que es una confianza activa en la promesa y en el poder de Dios. Antes de traer nuestras ofrendas, hablé sobre esta mujer, la mujer que tuvo flujo de sangre. Marcos 5 describe cuál es la realidad. Dice que llevaba 12 años sufriendo. Es más, no solamente 12 años sufriendo, sino que luego describe que sufría mucho. Marcos dice de que fue de médico en médico y gastó todo lo que tenía. Y encima le iba peor. ¿Has estado ahí? He hecho todo lo que he tenido a mi alcance y encima me va peor. He ido a los mejores, he buscado lo mejor y encima me va peor. Pero escuchó hablar de Jesús por ahí. Y ella dijo, si tan solo tocara el manto, decí conmigo, fe, yo seré sana. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es su realidad presente? Enfermedad, sufrimiento, médico en médico, gastar todo y encima le va peor. Y ese es su presente, pero dijo, si tan solo tocara el manto, yo seré sano. Y cuando ejercemos nuestra fe, no solo cerramos la brecha entre nuestra realidad y nuestro ideal, sino que empezamos a experimentar la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Pues dice la palabra, si puedes creer. Es el condicionante, si puedes creer. No dice a todo el mundo, a los que creen. Si puedes creer, para el que cree. Decí conmigo todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Y mi situación entra en el todo. Mi realidad entra en el todo. Mi enfermedad entra en el todo. Mi situación familiar entra en el todo. Mi ministerio entra en el todo. Para el que cree, todo, decí conmigo, todo es posible. Romanos 4:20, termino. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Wow. Qué fe, ¿no? ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Levantaría los dos pies, las dos manos. ¿Y quiénes alcanzan las promesas?
siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe, ¿qué pasaba? Se fortalecía aún más. Se fortalecía aún más, así que le dio la gloria a quién. No, yo, pastor, yo la peleé, la luché, he permanecido fiel. Yo tengo el crédito. Abraham es capaz de decir que su fe se fortaleció tanto que fue capaz de darle la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Alguien levante su mano y diga: Señor, quiero desarrollar esa fe de estar tan convencido, poder creer más allá de mis límites, poder creer más allá de mi realidad, poder creer más allá de lo que hoy estoy viviendo, creer más allá de la situación en la que estoy enfrentando y saber y estar convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo, no una parte, todo lo que promete. Amén. Todo lo que promete. Todo lo que promete. A Dios no se le olvidan las promesas. Dios no tira promesas y después dice: uy, me olvidé de bendecir allá a fulano, me olvidé de bendecir al otro. Dios no se olvida de las promesas. Abraham tiene que pelearla, Abraham tiene que lucharla. Abraham tiene que esperar en medio del proceso. Dios se le revela una y otra vez. Abraham tiene que seguir creyendo. Es que no viene el hijo. Cada vez nos ponemos más grandes. Cada vez las probabilidades son menos. Cada vez parece de que no va a suceder, no va a pasar. Y Abraham comete el error que muchos de nosotros cometemos: tratar de ayudarle a Dios en el proceso. Así que Sara tiene una idea con Abraham y bueno, tener un hijo con la esclava. Y dice: no, ese no es el hijo. Yo no me he olvidado de la palabra que te he dado. Así que el Señor lo lleva a lugares físicos donde puede ver lo que Dios es capaz de hacer. Lo lleva y lo saca fuera de la tienda y le dice: Abraham, quiero que salgas. No, pero yo estoy acá, estoy cómodo en mi tienda, estoy súper feliz. No. La tienda puede ser súper cómoda, pero no es el lugar donde podés ver lo que yo voy a hacer. Te podés haber acomodado en la situación en la que estás viviendo, pero no es el lugar donde Dios te quiere. Podés estar más o menos acomodado diciendo: bueno, la estoy luchando, la estoy peleando, pero no es el lugar donde Dios te quiere. Y Abraham está adentro de la tienda y Dios le dice: vamos, sal para afuera. Quiero que salgas, quiero que mires y quiero que mires las estrellas, si la podés contar. Abraham no tiene un hijo, pero tiene una palabra. Abraham no tiene miles de generaciones, sino que tiene tan solo una sola palabra de parte de Dios. Mira las estrellas, contala. No se pueden contar, contala. Así será tu descendencia. Pero la realidad es que él no tiene un hijo. Quiero que vayas y mires la arena del mar. Tus generaciones serán como la arena del mar, son incontables. Así será, pero la realidad es que no tiene un hijo. Un día anda Dios por ahí y le dice: Abraham, el año que viene, en los próximos tiempos vas a tener un hijo. Dice que Sara se rió, era brava Sara. Encima Dios le dice: ¿te reíste? No, le dijo. La brava. No me he olvidado de tus promesas. No me he olvidado de la promesa que te he dado. Tal vez alguien esta noche solamente tenga que llevarse esa palabra. Dios no se ha olvidado de lo que Él ha prometido. Dios no se ha olvidado de lo que Él ha prometido. Sus promesas son en sí, dice la palabra, y son el amén. Son el sí en el cielo y son un amén aquí en la tierra. Sus promesas son en sí y el amén, y Dios no se ha olvidado. No se ha olvidado. Él solamente desea que confiemos, que te fortalezca, que diga: cuando estoy atravesando el valle, dice la palabra, de lágrimas,
tú lo conviertes en gozo. ¿Qué tal si te animás a ver con los ojos de la fe? ¿Qué tal si te animás a salir del pozo, como el salmista, del pozo de la desesperación? Del lodo cenagoso. Pero dice la palabra, y puso mis pies sobre peña, sobre roca. Vas a caminar firme, porque estás caminando sobre una palabra. Vas a caminar firme, porque estás caminando sobre la palabra. Mientras caminamos sobre nuestras propias palabras, el camino se vuelve endeble, se vuelve liviano, parecen arena movediza, que cuanto más nos movemos, más nos enterramos. Pero cuando somos capaces de confiar en una promesa de parte de Dios para nuestra vida, podemos caminar sobre piso firme, decirle: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi salvación. Como el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos, la tierra. Pablo dijo, cuando pensamos que íbamos a morir, confiamos en aquel que es capaz aún de resucitar los muertos. Alguien que le aplauda al Señor por esto. Dale el mayor aplauso al Señor, dale el mayor aplauso al Señor. Ponete en pie, por favor.